va a empezar a correr la grabación. Ajá. Okay. Hola, buen día. Les doy la más cordial bienvenida a la sección de talleres del EICAL 12. Mi nombre es Asened Olvera, soy maestra de la UACJ y los estaré acompañando como moderadora del taller como parte del comité local del evento. Este taller está a cargo de la maestra Guadalupe Morales Ramírez, titulado La construcción de teselados semirregulares usando GeoGebra. A continuación daremos una breve semblanza de la expositora. Guadalupe Morales Ramírez es profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, estudió la licenciatura en Matemáticas y la maestría en Matemática Educativa, ambas por la Universidad de Sonora. Se ha desempeñado como profesora de matemáticas a nivel secundaria y medio superior. Su interés por la didáctica de la matemática la ha llevado a participar en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales como RELME, el 10º Congreso Internacional sobre Enseñanza de las Matemáticas y EduTech, entre otros. Además, cuenta con publicaciones de artículos en revistas indizadas y arbitradas. También ha realizado estancias académicas en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF y en el Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidata a doctora en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su área de interés se centra en la argumentación matemática mediante el uso de la geometría dinámica. Bienvenida, maestra. Le cedo los micrófonos para dar inicio al taller. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con este taller, el cual pues he titulado La construcción de teselados semirregulares usando GeoGebra, el cual pues en un inicio se ha desarrollado como un proyecto de investigación que se ha llevado a cabo con alumnos del nivel medio superior. Entonces voy a poner en modo presentación mis diapositivas. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, maestra, sí se ve. Adelante. Ok, entonces, bueno, los objetivos que vamos a desarrollar en este taller va a ser en un inicio responder un cuestionario en línea referente a datos académicos del participante o los participantes y también algunos ítems relacionados con el desarrollo de su actividad y sus prácticas matemáticas. Entonces, voy a compartir en un momento ese cuestionario. Como un segundo objetivo es resolver la actividad 1, 2 y 3 referente a la manipulación y exploración sobre la construcción de teselados, utilizando el GeoGebra, el cual pues se va a trabajar en el GeoGebra Classroom. Y ahorita pues voy a dar esas indicaciones. En un tercer punto y para finalizar el taller, va a ser reflexionar sobre las nociones o conceptos matemáticos emergentes en la construcción de los teselados regulares y semirregulares. Entonces, para continuar, vamos a proceder al cuestionario. Voy a compartir el link en el chat para que, bueno, nuestra participante vaya respondiendo. Bueno, listo. Lo he puesto en el chat. Si puedes ir ingresando, aproximadamente pues va a haber unos pocos minutos para que lo puedas contestar o inclusive pues un poco menos y después ir avanzando por el tiempo, ¿no? Yolanda, no sé si quieras decirnos algo antes de continuar. ¿Sí me escuchas? Sí, un poco. ¿Sí pudiste entrar al cuestionario? Sí, lo voy a empezar a contestar. Ok, bueno, igual si quieres nos puedes comentar por el chat y ya cualquier cosa,
estoy al pendiente. A lo mejor para optimizar un poco los tiempos, podría ir avanzando un poco con la presentación. No sé, y si quieres, pues te dejo el cuestionario para que mejor lo contestes al finalizar el taller, que además pues no es urgente conocer esos datos ahorita. ¿Te parece? No nos voy a cambiar de micrófono. No escuché bien. Sí, voy a cambiar de micrófono. Ah, ok, vas a cambiar de micrófono. Perfecto. Entonces vuelvo a compartir mi presentación y continúo entonces con el taller. Ahí ven mi presentación. Sí, maestra, sí se ve. Sí. Ok. Entonces, bueno, el cuestionario, Yolanda, no sé si lo puedas mejor responder después y vamos avanzando en las actividades que contemplan este taller. El contexto, por ejemplo, en que se imparten los teselados. En un primer momento, pues hay que pensar que los teselados, pues es un contexto que se aborda, pues ya sea en secundaria, en nivel medio, inclusive en el nivel superior, pero es poco común. Entonces, es un contexto en donde se aborda principalmente, o más bien se presta para desarrollar el tópico de las transformaciones isométricas, el cual va a ser el que vamos a marcar como nuestro tópico importante de matemáticas. Y como un primer acercamiento, pues me gustaría escuchar a Yolanda, si he escuchado, bueno, en un primer momento, qué son los teselados en el plano, si es un tópico o un tema que ha considerado impartir en sus cursos de geometría, si es que imparte geometría y en qué grados, y si conoce algunos tipos de teselados. Bueno, Si no, pues nos puedes comentar por el chat. Sí, sí te escucho. sí, mire, bueno, hace poco tomé un curso sobre teselados precisamente con el maestro Vinicio, no sé si lo conozca, de Facultad de Ciencias. No, no No. lo conoce. Bueno, tomé un curso de teselados y pues trabajamos un poco sobre el teselado de Escher, de la Okay. construcción, aplicar precisamente las rotaciones, traslaciones y, ahí no recuerdo la otra, que nos conservan las distancias, o sea, que no nos deforman los objetos. Ajá. Yo doy clase de geometría a nivel preparatoria, Ajá. pero la única parte donde realmente aplicamos esto es precisamente en las semejanzas y congruencias de triángulos. Se habla un poquito Ujú, de que la figura no se deforma en las translaciones, en las ujú, rotaciones y en las reflexiones. ujú. Es nada Ok. más ahí. Ajá. Sí, Y, yo creo que, ajá, bueno, una forma, podemos estudiar los teselados como usando algún software de geometría dinámica, precisamente como de esta manera dinámica de tratar de que el alumno visualice, eh, por ejemplo, qué polígono usar o cuándo el teselado se deforma o por qué no se deforma o por qué debiera no deformarse. Entonces ajá, yo creo que estos aspectos importantes es donde, digamos, los objetos matemáticos están presentes, que es en el caso de la translación, la rotación y la simetría, ¿no? La ajá. simetría axial. Entonces, bueno, yo creo que entonces usted ya tiene la noción de qué es un teselado, ¿no? Entonces, Sí, esa parte la voy a ir pasando un poco más rápido para llegar ajá. a la parte de construcciones. Entonces, bueno, conocemos los teselados como de tres tipos, los regulares, los semirregulares y los irregulares. Entonces, aquí vamos a tratar de abordar solamente los regulares y los semirregulares. Para ello, primero vamos a definir, pues, qué asumimos como un teselado. Eh, Como usted ya comentó, es un recubrimiento en el plano, en el cual, por figuras o regiones poligonales donde no se sobreponen y tampoco dejan regiones sin cubrir. Entonces, esa Ujú. es la característica principal que debe cumplir.
Posteriormente, ¿qué es un teselado regular? Conocemos, bueno, ya yo creo que este es un ejemplo muy recurrente en las clases de geometría, cuando les preguntamos, cuando intentamos ver el tema de polígonos regulares. Creo que es como el ejemplo más común, cuando se les pregunta a los estudiantes, pues, dónde observan teselados en la vida real, por ejemplo, y es común que ellos digan, pues, en un panal de abejas o que en las construcciones. Entonces, ese tipo de ejemplos. Pero, sin embargo, pues, sabemos que para su construcción están inmersos, pues, estos objetos matemáticos que tienen que ver con la traslación, la rotación y la simetría. Entonces, lo que asumimos como un teselado regular en el plano es que este se construye con regiones poligonales regulares congruentes entre sí, tal que cumple con la definición de teselado que ya he comentado. Los teselados semirregulares asumimos que es aquel que se forma por dos o más regiones poligonales regulares, cada uno de ellos congruentes entre sí, tal que cumple con la definición también de teselado en el plano. Yolanda, si tienes cualquier inquietud o quieras compartir algo, igual me puedes interrumpir y te cedo la palabra. Entonces, también conocemos los irregulares. Es aquel que se forma por polígonos donde al menos uno de ellos es irregular, tal que cumple también con la definición de teselado. Entonces, aquí, por ejemplo, en este dibujo o en este teselado podemos notar que es la misma figura. Es la misma figura, entonces es irregular esa figura. Sin embargo, en los otros podemos notar que hay una figura irregular, pero también hay figuras o polígonos regulares. Entonces, en el caso de los teselados regulares y semirregulares, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Hay alguna manera de obtenerlos? Entonces, pues la respuesta es que sí. Y entonces podríamos pensar en un primer momento cuáles son esos polígonos que nos sirven para formar un teselado, ya sea regular o semirregular. Y de esta manera, pues también pensar en si son los únicos polígonos regulares que nos funcionarían para formar un teselado regular o semirregular. Entonces, esto nos lleva a pensar que hay propiedades específicas que deben cumplir los teselados. Uno es que están formados por polígonos regulares y el otro es que en cada vértice hay un arreglo, digamos, que se repite, ¿no? Que es idéntico en cada vértice. Entonces, si nosotros nos fijamos en un vértice, podemos notar que hay un ángulo que se forma cuando yo uno un conjunto de polígonos regulares. Entonces, Yolanda, ¿tú nos podrías decir cuál es ese ángulo? ¿Sí me escucha? Sí se escucha, maestra, pero creo que Yolanda no nos escucha o tiene su Ya, micro muteado. ¿sí ya me escuchó? Ah, Es que estaba sí. cerrado. Perdón. Sí, adelante. Sí. En cada uno de los vértices, en el caso del hexágono, serían 120, ¿no? Ajá, en el caso del hexágono, pues tiene un ángulo interior de 120. Ajá. Ajá, en Entonces, el si yo me caso, ajá, fijo en el vértice, ¿qué ángulo se forma en ese vértice? en el hexágono son 120 grados, ¿no? Ujú, En el caso del triángulo son 60 ujú, sí, y bueno, en el último pues está formado por, creo que es un octágono, ¿no? sí. Ahí sí serían, No es octágono, es dodecágono. ok, entonces sería de
de 60, ¿no? También cada ángulo. Ah, no es cierto. No. Ajá, bueno, la idea es que en cada vértice, por ejemplo, yo me fijo primero lo que comenta Yolanda, lo que comentas, es que hay un ángulo interior de 120, por ejemplo, que es el caso de los hexágonos, pero si yo me fijo en este vértice, pues voy a tener un ángulo de 360. La suma de ellos va a ser un ángulo de 360 y en el teselado de triángulos también va a ser un ángulo de 360. Entonces, en cada vértice va a haber un ángulo de 360 formado por los ángulos interiores de cada polígono regular. Y lo mismo pasa para los teselados semirregulares. Entonces, si queremos teselar en el plano sin que haya huecos y que sin que se sobrepongan estos polígonos, es necesario fijarnos en la medida de los ángulos interiores de los polígonos. Entonces, como comentamos, la medida que debe haber, más bien la suma de esos ángulos interiores debe ser un ángulo de 360. Para ello, pues pensamos también en la fórmula que ya conocemos para calcular el ángulo interior de un polígono, que pues en un primer momento nos sirve pues para saber qué ángulo tiene el polígono y decir, bueno, si yo sumo, en el caso de que sea regular, cuántas veces lo sumo, de tal manera que me forme un ángulo de 360. Entonces, bueno, ahí pues sería una primera idea de cómo verlos, ¿no? O cuántos polígonos voy a requerir para formar un teselado. Entonces, vemos que hay una relación entre la medida del ángulo interior y la medida del ángulo que se forma en el teselado en cada vértice. Entonces, esto nos lleva a pensar que la medida del ángulo interior de un polígono regular es divisor de 360, para que yo pueda decir que en ese vértice del teselado, pues se va a formar o cuántos polígonos necesito para formar. Esa es como una primera característica que podemos fijarnos, ¿no? Para decir, bueno, es divisor o no. Bueno, esto también, otra de las características importantes es fijarnos en la ecuación para determinar un teselado, por ejemplo, con 3 polígonos. Si yo tengo 3 polígonos, mm, cualquiera, puedo teselar un plano. Entonces, aquí, digamos que para caracterizar e identificar qué polígonos nos sirven para teselar un plano, se llegó a estas ecuaciones. Y bueno, y esto se deduce a partir de la fórmula para calcular la medida del ángulo interior. Entonces aquí con un poco de operaciones algebraicas, llegamos a esta ecuación, la cual, la que está en amarillo, la cual nos representa una forma de identificar qué polígonos nos sirven para teselar. Por ejemplo, el hexágono, bueno, aquí el n representa el, el número de lados del polígono asociado a un ángulo. Por ejemplo, el n1 asociado al ángulo interior alfa 1, el n2 asociado al ángulo interior alfa 2 y el n3 asociado al alfa 3. Entonces, deducimos esta ecuación y si nosotros sumamos un sexto más un sexto más un sexto, tenemos 3 sextos y eso es equivalente a un medio. Entonces podemos decir que el teselado formado por hexágonos cumple esta característica. Entonces, por lo tanto, el hexágono nos sirve para teselar el plano. Bueno, ¿y qué pasa ahora con los polígonos que son, bueno, o cuando tengo que usar 4 polígonos, cuando tengo que usar 5 polígonos o 6 polígonos? Entonces, estas fórmulas se usaron para deducir las soluciones conocidas para formar teselados regulares y semirregulares. Entonces,
Sabemos que los regulares son 3 y los semirregulares son 8. Entonces, y todos caen dentro de estas ecuaciones, ¿no? O son las soluciones más bien de estas ecuaciones. Continuando con esto, pues aquí le muestro cuáles son esos teselados, los que se pueden formar con polígonos del lado 4, 8, 8, lado 3, 12, 12 y así. Así es como se nombra. Entonces, bueno, una vez que nosotros conocemos cuántos cuántos teselados regulares existen, cuántos teselados semirregulares existen, pues es conveniente también pensar en las transformaciones isométricas como estos objetos matemáticos que nos permiten pues la construcción, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, pues ya sea en secundaria o en el nivel medio con los estudiantes, ya sea que abordemos la construcción de teselados usando material manipulable, pero otra forma también es con el uso de la geometría dinámica. Y bueno, ahorita que estamos en pandemia y que bueno, sigue el confinamiento, entonces lo más recurrente es usar las tecnologías digitales como un medio que nos permite pues acceder pues en este caso a objetos geométricos, pero también pues hacer un poco más atractiva las clases. Entonces, es importante pues por eso hablar de la traslación, la rotación y la reflexión. Para la traslación, pues consideramos en un vector de traslación, el cual pues mantiene una dirección, un sentido, una distancia, el cual nos va a permitir pues mover o desplazar nuestras figuras, ¿no? Y que el GeoGebra en este caso pues cuenta con esas herramientas que son propias de este software y que facilita pues visualizar las construcciones. Entonces, como un primer acercamiento, tenemos que conocer como qué polígonos me sirven para teselar, cuántos existen, pero también qué herramientas puedo usar para realizar esas construcciones. Entonces, para la rotación, por ejemplo, ¿qué objetos geométricos debo de fijarme para la construcción? Pues requiero un punto que es un centro de rotación y un ángulo, ¿verdad? Que debe estar orientado hacia un sentido, horario o antihorario. Estas definiciones que yo estoy colocando aquí en la presentación, pues están pensadas precisamente cuando uno construye teselados en el GeoGebra. O sea, tengo que pensar en la definición, pero ¿qué necesito entonces para construir? Pues un vector, a lo mejor si uso traslación, pero si uso rotación, pues necesito un centro de rotación, necesito un ángulo, y bueno, esas son como las ideas que se les debe de dar también a la vez a los alumnos para irlos guiando un poco más, pues tanto en la conceptualización de las transformaciones como de la construcción. Entonces, para el caso de la reflexión, pues ocupamos un eje de simetría o una recta que sirva como eje de simetría. Entonces, siguiendo con esta idea, una primera actividad que vamos a realizar va a ser la construcción de un teselado regular, usando hexágonos y aplicando cualquiera de las transformaciones isométricas. Entonces yo le voy a pedir a Yolanda que por favor pueda acceder al GeoGebra Classroom, en donde ahorita le voy a compartir un código e intente construir ese teselado regular. Sí. Te voy a compartir por el chat una clave y vas a entrar a esta página que te voy a compartir también por el chat.
y intentes realizar la construcción y vamos a anotar, bueno, qué transformación estás aplicando, cómo lo estás aplicando, y vamos avanzando, ¿sí? Sí, Entonces, si quieres, tómate unos 10 minutos, 15, y nos compartes qué es lo que has hecho, o si tienes alguna duda o inquietud, pues me la comentas. ok. Sí, yo creo que unos 15 minutos. Ahorita. Ok, bueno, me avisas si puedes entrar a la página de Sí, GeoGebra sí, ya Classroom. entré. Ujú, Ah, sí, ya ok, entré. bueno, ¿te parece una actividad? Bueno, voy a compartir yo la actividad que debiera aparecerte. Ajá. Eh, permítame un momento, nada más. Este, déjame abrirla. Bueno, si quieres ir contestando o empezando con la construcción. Sí. Ahí también te vienen unas preguntas en las cuales las Sí. vas a responder. Bueno, ahí estoy compartiendo mi pantalla. Esta es la actividad que debe aparecerte. Aquí, por Ujú. ejemplo, hay unas sugerencias que te pueden servir para realizar la construcción. Este, y puedas también ubicar las herramientas tanto de traslación como de rotación o simetría. Entonces, bueno. Mm. Si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes hacer con toda confianza. Sí, gracias.
Maestra Guadalupe, en lo Sí, que Yolanda termina de trabajar una pregunta. sí, dime. Eh, los teselados entonces solo se pueden hacer con figuras geométricas tales como los polígonos. O sea, forzosamente tiene que ser nada Eh, más ese tipo de figura. no, también se pueden, bueno, están los irregulares, ¿no? Que esos, bueno, se obtienen de la deformación de otro polígono. Puede haber otro tipo de figuras, pero bueno, para la construcción, en este caso en el GeoGebra, sí. Yo trabajé, por ejemplo, con los estudiantes del nivel medio. Y bueno, ahí yo les presentaba un teselado en donde se hizo la deformación de un triángulo, este, y que también, bueno, era otro tipo de mosaico, ¿no? Otro tipo de figura, pero entonces provino de la deformación de un triángulo equilátero. También hice otro que tuvo que ver con la deformación de un cuadrado. Ok. Este, y bueno, y también se pudo construir. Pero sí, hay otros teselados que ahorita comentaba Yolanda, los de Esker se llama, fue un artista. Y este artista pues utilizó otras figuras, ¿no? Y utilizó geometría también para crear esas figuras geométricas y logró hacer pues más teselados, ¿no? Entonces, pero tienen pues ya un grado de complejidad, ¿no? Mayor. Es, Ajá. ujú. Entonces, por ejemplo, para que los alumnos logren hacer ese tipo de transformaciones o deformaciones en los polígonos regulares, implica todo un camino por donde ellos tienen que primero conceptualizar lo que son las transformaciones y estos a su vez pues relacionarlos con las herramientas propias del GeoGebra, ¿no? Porque pues una cosa es hacerlo a lo mejor a, con material manipulable, eh, este, que puede resultar más sencillo porque puede hacer trazos o calcar figuras que les permita construirlos, ¿no? Pero esa es otra manera. Pero usar la geometría dinámica pues ya también implica otros elementos porque en un primer momento el alumno, si le pides una construcción de este estilo, pues a lo mejor él no va a asociar que la transformación está involucrada ahí y a lo mejor va solamente a querer, bueno, te cuento desde mi propia experiencia porque cuando trabajé con los alumnos, pues lo primero que hacían era ubicar polígonos solamente en el GeoGebra y decía, pues es que ahí está mi teselado. Entonces, pero una idea es hacer el teselado visualmente y otra es que apliquen las herramientas correctamente o que Ok. identifiquen las transformaciones que están involucradas. Que esa es como la idea, porque el contexto en sí son los teselados. No Ah, sé perfectísimo. si me explico. Sí, es que ahorita que estaba hablando sobre eso de los teselados, ahí me metía a Google para indagar un poquito más sobre esto. Y no sé, o sea, lo primero que yo pensé, o sea, antes de googlearlo, dije, ah, pues en base a lo que me está diciendo, no sé si podría ser como un tipo de teselado la, las banquetas de la playa de Copacabana que tienen un patrón, como, o sea, como que son muchos Ujú. pedacitos de, pues no sé si de mosaicos o de algún tipo de material que se van o sea, como interponiendo, pero no se empalman, pero van formando pues un patrón y es como, pues sí, o sea, tiene un patrón ahí. Dije, ah, pues será. Ahorita que empiece el taller le pregunto a la maestra. Es que sí, porque bueno, todo lo que involucre este patrón de figura, Ajá. sí forma un teselado. Pero digamos que eh, geométricamente para decir cómo llego a la construcción de eso, pues entonces pues nada más habrá el que lo construyó o el que lo hizo, porque sí involucra, digamos, a lo mejor el que lo hizo ni siquiera pensó en geometría, pues
ni siquiera Sí. pensó en qué medida de ángulos o esto, simplemente se le ocurrió. Por eso cuando hablamos de teselados, pues también está involucrada la parte artística, pues porque no solo, pues, digamos, tiene que ver con matemáticas. Entonces, Ok. como lo comentaba hace rato, pues es un contexto en el cual las matemáticas están involucradas, pero digamos que la parte artística también tiene su papel ahí. Ah, claro, muy bien. Igual el artista a lo mejor Sí, no lo está viendo por ese lado, ¿no? En el contexto exacto. matemático, sin embargo, ahí está, ¿no? Es como, pues está en todo, las matemáticas, y sí, o sea, Sí. este es un claro ejemplo. Sí, por eso cuando a los alumnos se les pregunta, ¿y qué es un teselado? No, pues es que, pues el piso, ¿no? Porque puedo ver que son baldosas o son con mosaicos y pues en la cocina a lo mejor puedo ver, pero pues a lo mejor el que construyó eso pues nunca pensó en tratar de formar realmente un teselado, ¿no? Ese lado. Ah, Probablemente salió nada más de la creatividad también. Entonces, claro. sin embargo, pues más bien sabemos que hay matemáticas involucradas. Ujú. Ah, perfectísimo. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, no sé cómo va Yolanda, si logró hacer su teselado. Este, me parece que está avanzando. Bueno, ya hice algunas cosas. Ajá. Si quieres, hiciste la construcción. Sí, ¿Nos puedes compartir cómo lo construiste o si nos quieres compartir tu pantalla? No sé si se pueda. ¿Sí se puede, Sonia? Ahorita como Yolanda, creo que déjeme reviso aquí, es invitada, no sé si pueda compartirlo, a ver, lo podemos intentar y si no, ella nos lo puede mandar por el chat y ya lo puedo yo, compartir por la pantalla para que todos lo vean. Ok. A ver. bueno, intento compartir. A ver si. Mm, No sé si se compartió o no, ¿verdad? No, todavía no se ve nada. Al lado del botoncito donde dice salir, tenemos una pantallita con una flechita hacia arriba, ¿sí está en esa parte? Sí. A ver, ahí va. No sé si se vea. Ujú. Sí, ya se ve. Sí, sí. Bueno, si quieres nada más platicarnos cómo fue que lo hiciste. Bueno, primero utilicé no, la de polígono regular Ujú. para crear un hexágono. Uy, aquí. Y después, y después traté de teselar usando primero una reflexión con este Ujú. lado. Hice la Ajá. reflexión, después me fui con las traslaciones, primero generé los vectores y después ya hice la traslación. Ujú. Y pues así fui cubriendo más o menos parte del plano Ok. Ujú. y pues ya después En- ajá, te pido un favor, si gustas mover un punto sí, del hexágono sí, original. allí es donde se deforma, Ajá. Bueno, eso es lo que no debiera ocurrir. sí. Y bueno, ahí, ¿qué podríamos decir o por qué crees, Yolanda, que pasa eso? ¿Tú qué Eh, crees? ¿Por qué se deforma? pues seguramente porque no estoy eligiendo los, los ejes o los puntos de simetría adecuados. Bueno, si te fijas, cuando lo moviste, algunos sí quedaron como unidos, ¿verdad? A ver, ¿lo Sí, puedes volver a mover, por favor? sí, Algunos sí quedaron como unidos, ajá, pero unos no. Entonces, sí. Sí, el este, único que quedó unido fue el de la reflexión.
Ujú. Entonces, bueno, ahí tiene que ver el cómo estás ubicando los vectores. El de la reflexión o la simetría axial quedan unidos porque efectivamente los lados son un eje de simetría o un eje de reflexión. Entonces, si quieres, ahora voy a compartir yo Sí. ¿Me para, salgo? para tratar. Sí, ajá, por Sí. favor. Ay, Dios, ¿cómo le hago? A ver, espera. Ah, No, ya. no se preocupe, en cuanto usted empiece a compartir, maestra, se quita la Ah, pantalla de ok. Yolanda. Quita. A ver, Sí, Ok. ya. Ya le quité la. Bueno, entonces, voy a compartir, a ver, bueno, aquí yo lo estaba, tratando de hacer, ven mi pantalla, bueno, aunque se ve una franja oscura, ¿verdad? sí se Ahí ve, se nada ve. más que se ve esta partecita del lado derecho, A sí, ver, un pantallito gris. bueno, entonces, la idea es eso, los vectores que usted ubicó, Yolanda los ubicaba fuera, afuera en el plano, ¿no? Fuera del polígono base o el polígono original. La idea para que esto nos resulte es tratar de poner esos vectores sobre el polígono base, como aquí lo he ubicado. Entonces, si yo ubico otro vector, por ejemplo, si quiero trasladar ahora de este lado, pues mi vector tiene que estar aquí para aplicar traslación. Selecciono Ah, la sí, cierto. figura y traslado. Entonces, si yo quiero seguir trasladando, a lo mejor estos mismos vectores me sirven para seguir aplicando traslación. Entonces, bueno, esto lo puedo. Sé que el vector me indica una dirección, entonces como en un inicio trasladé ahora puedo trasladar y seleccionar este vector y me lo traslada aquí. Entonces ahora quiero trasladar hacia abajo, por ejemplo, o hacia un lado, ¿no? Entonces selecciono el polígono y ahora uso este vector y veo, y puedo ir ampliando mi teselado. Entonces ahora me hace falta uno acá, pues y este vector. Y así puedo seguir, ¿no? Entonces y con este mismo vector me manda todos a, pues hacia abajo, Ya. si lo queremos ver, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo muevo este vértice, pues ahí vemos que no se me deforma y yo lo puedo mover. Entonces, si pensamos en que el alumno pueda visualizar este tipo de teselados y pueda aplicar transformaciones, pues hay que generarle primero como una idea de qué es la traslación. Y en este caso, pues relacionarlos con dónde tendría que ubicar esos vectores, porque no es nada más poner por poner. Entonces, bueno, y lo mismo podemos, si quiero usar, por ejemplo, rotación, aquí mismo voy a usarlo, rotación. Entonces, ocupo un centro de rotación y para eso pues voy a considerar los vértices como centros de rotación. Selecciono la figura y selecciono un punto y aquí me dice, bueno, ¿cuántos grados quieres rotar el polígono? Entonces, para eso también requiero saber qué ángulo es el que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo crees que sea, Yolanda? O Sonia, Um, ¿quieres colaborar? pues parecería que uno de 180, ¿no? A ver, vamos a probar. 180 en sentido horario o sentido antihorario. Sentido antihorario. Ok, bueno, ahí te lo rotó, Ah, 180, pero pero yo quiero que me quede justamente sí, aquí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces vamos a quitarlo y si lo intento rotar ahora, voy a seleccionar igual este vértice. Debe ser menos, ¿no? Podría ser, ay, no 120. sé, a ver, 135. A ver, ¿sentido horario o antihorario?
Horario. Bueno, ahí como que se está aproximando, Sí. ¿no? Se está aproximando a él. Entonces vamos a otra vez a quitarlo. Entonces seleccionamos otra vez rotación, seleccionamos la figura y este mismo centro de rotación. Si ya pusimos 135, 180. 150 grados, ¿no? Ajá. Ah, De todas maneras, no. Entonces, No se bueno. alejó. Entonces sí menos. Ujú, Ya estamos como los muchachos. Póngale adivinando. sí, eh, 120. Sentido Entonces, antihorario. ajá. Ok. Entonces, bueno, el horario, bueno, nos lo rotaría para hacia la derecha, ¿no? Ujú. Y el antihorario hacia la izquierda. Pero sí Entonces, quedaría, maestra. O sea, sí quedaría sobrepuesto en el vértice del otro hexágono. sobre acá, Ajá, o no. dice acá, Ajá. vamos a verificar. A ver, la rotación, selecciono el polígono y el vértice. 120, ¿no? Ajá, Dijimos. 120 sentido horario. Ujú. Ok. Entonces, ¿por qué 120? Porque 120 es el ángulo interior del hexágono. Entonces, aquí me fijo en quién va a ser mi centro de rotación, quién va a ser mi ángulo y el sentido importa mucho, ¿no? Entonces, esa es otra manera de construirlo, pero para que, bueno, los alumnos sean capaces de hacer este tipo de construcciones, de nuevo hay que guiarlos a que ellos identifiquen quién va a ser su centro de rotación o cuánto es la medida que tengo que rotar. Y muchas veces, pues los alumnos lo hacen más como ahorita, ¿no? A prueba y error, experimentando y ver cuál les resulta. Entonces, este tipo de actividades pues puede ser un poco motivador o retador cuando ya tratamos o trabajamos teselados semirregulares, porque pues ya no solo estás trabajando con un polígono, sino que estás trabajando con varios. Entonces aquí el asunto pues se vuelve un poco más complejo, pero también interesante. Entonces lo que la maestra Yolanda también aplicaba pues era el eje de simetría y dijo, bueno, yo puedo usar el lado como mi eje de simetría. Y en efecto pues también podemos aplicar simetría usando el lado y veo que efectivamente también lo hace, ¿no? Entonces, pero ahora si quiero seguir usando simetría axial, ¿quién va a ser mi eje de simetría? Pues resulta que aquí en GeoGebra podemos notar que, que los lados del polígono base pueden funcionar como eje de simetría para seguir ampliando el teselado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar simetría a voy a seleccionar este lado y me lo sobrepone aquí, por ejemplo. Entonces, si quiero trasladar, perdón, bueno, transformar voy a usar el lado opuesto, ¿no? Porque si tratamos de visualizarlo, pues es como dicen los alumnos, es como si tuviera un espejo. Ellos recurren mucho a este tipo de ejemplos, ¿no? Que la simetría es como si yo tengo un espejo y puedo reflejar mi figura, ¿no? Entonces, y puedo seguir aplicando para todos los lados. Y aquí podemos experimentar los tres tipos de transformaciones. Entonces, ahora vamos a irnos a la siguiente actividad que, que entra pues la parte compleja. No sé, Yolanda, si terminaste de responder las preguntas de la actividad, de la sí, primera. sí, Ok. las respuestas. Bueno, entonces me voy a ir otra vez a la presentación. Bueno,
Aquí había agregado un poco sobre, voy a darle en modo presentación. Aquí había agregado un poco sobre las recomendaciones que hay que seguir para la construcción o algunas reflexiones, ¿no? Preguntas que podemos hacernos para seguir una construcción adecuada o correcta, ¿no? Aplicando correctamente las transformaciones, ¿no? Porque como le comentaba hace rato a Sonia, que los alumnos pues recurren a solamente poner polígonos sin aplicar o recurrir a las transformaciones. Y bueno, lo importante es hacerles notar a los estudiantes que, que hay transformaciones involucradas. Entonces, para ello, si nosotros queremos pensar en el diseño de alguna actividad para nuestros estudiantes, podríamos pensar en dónde voy a colocar el vector de traslación, de tal manera que el hexágono transformado quede acoplado al hexágono original o el hexágono base. ¿Cuántos vectores son suficientes para cubrir el plano o ampliar el teselado? Entonces, ahorita vimos que para la traslación ocupamos 3, ¿no? Y bueno, esos son suficientes para seguir ampliando o tengo que aplicar otro más. Sobre la simetría axial, por ejemplo, ¿qué objeto geométrico considero como un eje de simetría para generar el teselado? Y lo mismo pues para la rotación. ¿Cuál sería mi centro de rotación para rotarlo? En el caso, ahorita usamos los vértices y los puntos que ya nos marca el GeoGebra. Sin embargo, cuando ya amplié un poco más el teselado alrededor, ¿cuáles serían mis puntos o mis centros de rotación? Entonces, a lo mejor el alumno podría decir, pues pongo más puntos, ¿no? Pero en GeoGebra podemos notar que si yo ubico solamente los puntos, pues me quedan por ahí sueltos, ¿no? Y cuando yo quiero mover mi figura, perdón, mi construcción de teselado de tal manera que no se deforme, pues los puntos van a quedar por ahí flotando, ¿no? Entonces, yo creo que es recurrente pensar en ubicar esos puntos de tal manera que en las intersecciones de los polígonos. De esa manera el punto queda fijo y puedo usarlo como un centro de rotación. Entonces, digamos que podemos pensar en estas actividades para los alumnos, pero guiarlos a que ellos pues tanto vayan conociendo y experimentando con las herramientas de traslación y que a su vez pues vayan creando este tipo de teselados. Entonces, para continuar, bueno, estas preguntas son las que ya contestó Yolanda en la actividad y vamos a pasar con una segunda parte, que es construir el teselado semirregular formando por triángulos, cuadrados y hexágonos. Entonces, aquí, digamos que la construcción se vuelve un poco más compleja al tratar de utilizar rotación o simetría axial. Pero digamos que la traslación es la que se vuelve un poco más fácil para tratar la construcción. Entonces, le voy a pedir de nuevo a Yolanda que intente realizar esa construcción y te voy a compartir igual. Vas a entrar a la misma página de GeoGebra ORG, Classroom, pero ahora te voy a pasar otro código en donde vas a tratar de hacer ese teselado. Igual te viene ya la figura y a ver, permítame. Te viene la figura y también te vienen las preguntas que tienes que responder. Sí. Ok, entonces ya ahorita que intentes hacer tú un primer acercamiento sobre la construcción
y ya compartimos otra vez las ideas. Ahí ya puse el código, entonces Sí. accedes igual a la misma página y agregas ese otro código. Sí, ya. Ok, entonces te tomas otro tiempo Sí. y continuamos. Sí. Sonia, tú también eres maestra de matemáticas ahorita. Sí, ¿En qué nivel impartes? en la universidad. Ah, ¿en la de Ciudad Juárez? Sí, en la UACJ. Ajá. ¿Y has impartido cursos de geometría? No, de geometría no. Hace pues ya algunos años estuve trabajando para mi tesis de licenciatura con lo que era un poquito de geometría, pero vista con lo de Max Álgebras Ok. y geometría tropical y así un poquito, pero de lleno, no. Regularmente yo no trabajo con la parte geométrica. Ok. Bueno, y cursos para tus alumnos tampoco todavía. No, todavía no. De geometría exclusivos no. O sea, sí se ve un poquito, pero muy ligerito. Yo creo que igual que como lo ven en la prepa o en la secundaria. Ahorita, pues más estamos, bueno, yo estoy más apegada a la parte de ecuaciones diferenciales, cálculo, álgebra, lo que es un poquito más esa parte de matemáticas que llevan los ingenieros como tronco común. Ujú. Ah, ok. Em, pero yo creo que ni cuando he dado clases para los que están estudiando la licenciatura en matemáticas de geometría, no me ha tocado ningún curso. Ujú. Ok. Sí. Bueno, a mí sí me gusta mucho esta parte de la geometría. Ujú. De hecho, bueno, estoy terminando el doctorado en tecnología educativa y y bueno, esta fue una parte de ese proyecto que yo realicé, y, pero solamente lo trabajé con alumnos. Entonces, bueno, creo que la parte interesante es bueno, reflexionar cómo llevar a la práctica los conceptos pues que ayuden para una mejor comprensión al estudiante. Entonces, me gusta mucho pues esta parte de usar la geometría dinámica como una forma de que ellos puedan visualizar la parte gráfica y bueno, no quedarse solo con la parte analítica, pues ya sea si es álgebra o cálculo. Entonces, bueno, eh, siempre como que me queda esa idea de que los alumnos se tienen que quedar como con una idea tanto geométrica como analítica. Sí, claro, es que es todo un complemento, ¿no? Yo creo Ujú, que ya una vez que ellos, por ejemplo, así como comentaba ahorita, que se ponen a hacer sus prácticas, en GeoGebra, muchas veces, pues yo creo, igual que nosotros ahorita, pues va ahí ensayo, error, de atinarle o no de atinarle, pero yo creo que en el proceso los mismos estudiantes van reforzando la parte conceptual, ¿no? O sea, esa ujú, parte teórica que muchas veces los estudiantes no o no le toman la suficiente importancia o dicen, no, pues es que eso para qué. Y eso me pasa mucho ujú, con los muchachos ahorita que están entrando, ¿no? Los que vienen recién egresados de la prepa. Y ujú, a veces sí es como estar trabajando con ellos, de que, o sea, es importante la parte analítica, es importante la parte algebraica, es importante la parte gráfica. Digo, todos son herramientas que te van permitiendo a ti entender ese concepto con sus distintas representaciones, por ejemplo. Y pues como hay distintos muchachos de cómo lo entienden,
o sea, con esta parte de los distintos estilos de aprendizaje y todo eso, les digo, bueno, pues a lo mejor a usted se le hace más fácil de esta manera, pero a su compañero se le hace más fácil verlo, ¿no? O sea, a través de esta parte de la geometría. Ujú. Sí, es que como que los alumnos siempre, bueno, a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero siempre como que los alumnos buscan más la parte visual y eso, no sé, a lo mejor de manera quieren tener un referente intuitivo. Ujú. Y entonces, porque bueno, todos aprendemos de diferente manera, pero a lo mejor para algunos resulta más sencillo si lo ven, si lo observan, que quedarse solamente con la parte abstracta. Abstracto. Ujú. Sí, eso Sí, sí. Y está muy padre porque le digo, aquí ahorita ellos pues le mueven, ¿no? Ah, que me equivoqué, no, pues muévele o ponle otro ángulo, ponle este numerito, o muévele allá, y pues es como también se va generando esta parte del conocimiento. ujú. Sí, sí. Esto nuevo de los teselados semirregulares, bueno, a lo mejor no en todas sus partes, pero ahorita que compartió la diapositiva donde se veía ahí, no sé, se me afiguró como un tipo mandala. Ah, ándale. Sí, es que de hecho ya los vemos en todas partes, Sí, ¿no? Y los alumnos, este, pues, recurren mucho a eso y se volvió también muy de moda las mandalas. Entonces, sí, 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 sí parece. De sí, y hecho, es, son es los como al, estilos que... sí, y sí son, o sea, sí se puede eh, decir. mm, pues es que las mandalas son otro tipo de... Hay muchas figuras, o sea, no conozco muchas, pero sí las he visto. Entonces, sí, pienso que son como más un tipo de figuras donde están inmersas otras figuras. Entonces, Ah, ok. podríamos verlo si es que hay un patrón que se repite o si hay un patrón que se sigue. Puede ser. Se podría como categorizar como, a lo mejor por ciertas partes, ¿no? Ah, pues esta parte sí cumple con, no sé, con los conceptos o definiciones de lo que es un teselado. Ujú. Sí. Pues muy, muy interesante todo esto. Le digo, ya estoy aquí yo como los estudiantes. Aprendiendo. Sí, claro, nunca se deja de Ujú. aprender. Ahora voy a Así ir por la calle y voy a decir, ah, eso podría ser un teselado. sí, va- sí, va a decir, mira aquí lo que lo que estábamos viendo en el taller. Sí, sí, claro. Sí, por eso también se me quedaba como esa, no sé, o sea, inmediatamente que empezamos y usted empezó a explicar todo, dije, ay, pues, ¿será algún tipo de teselado esto de las calles de Copacabana? No sé, o sea, inmediatamente se me vino a la cabeza. Y Bueno, ahorita, aunque te dije, diré pues no sé. que no conozco las calles de Copacabana. Mire, déjeme, ahorita me puse aquí a ponerlo y les voy a mandar una imagen aquí por el chat. Es como Sí. este patrón que es muy famoso, o sea, allá en cualquier lado lo ve hasta en la ropa, ¿no? Y pues, ¿qué es esto, no? Pues es que son las calles de Copacabana, ¿cómo que no las reconoce? Y yo digo, ah, ok, muy bien, gracias. Y sí, o sea, sí está regularmente, pues, donde está el malecón o a la avenida principal, y tiene como este tipo de estructuras, ¿no? A lo mejor ahí no se ve tan preciso, pero sí ya como cuando uno está como parado ahí, como que algunos pedacitos de la calle, sí, pues podrían llegar a ser como un tipo de polígono, ¿no? No todos regulares, porque obviamente por las curvas como se ven ahí, no sé si entraría en esta categoría como usted menciona. Ujú. Yo me, Ya, me ya. imagino, me imagino que son como los modelos matemáticos, no sé, como cuando uno dice, ah, yo quiero resolver este modelo y se inventa un súper problema con Mm, muchas variables y dice, híjole, no, pues fíjate, probablemente las ecuaciones te ayuden, pero pues, quién sabe, o sea, el proceso va a ser ujú. muy complicado para que lo hagas. Entonces, así, tal vez con lo que me está diciendo, yo lo estoy asociando a eso. Puede que por ahí haya algún patrón y se pueda considerar, Ya, pero pues ya descúbrelo, veo. pues sí está Sí. como más complicado, ¿no?
Sí, sí, pues podría verse. Bueno, no sé si encontraste los teselados de Esker. Ah, Verás, no, no lo déjame puse. para que veas cómo son. A ver, yo había encontrado, bueno, ¿te parece? Ponle teselados en esta página. Sí, creo que aquí ya los estoy viendo en Google. No, no sé exactamente si sean todos los que me salieron aquí en las imágenes, pero sí se ven. A ver, déjenme le mando esto, a ver si sí son estos, porque Ajá. encontré esos ahí. Son distintos y creo que hasta unos son como pajaritos Ajá, son y esos, otros son sí. pececitos Sí, y así son. se van. Ujú. Ah, ok. Sí, o sea, son interesantes. Bueno, de ahí proviene toda esta parte de los teselados y bueno, él era artista, ¿no? Y se Ah, dedicó al estudio o más bien quiso intentar hacer sus obras de arte ajá. y eso fue lo que encontró y también eh, ese, por ejemplo, el azul fue el que yo hice Ajá. deformando un triángulo equilátero. Ahí se tiene Ah, que ok. cortar si nos fijamos en las esquinas, por ejemplo, podemos notar que es un triángulo equilátero y deformamos quitando ciertas regiones, ciertas áreas nada más. Recortamos, digamos, arquitos, ¿no? Sí. Arcos y entonces nos queda esa figura y la podemos replicar. Se parece al jueguito este que estuvo muy famoso, al Spin. Ándale, sí, es como un esbin. Sí, Sí, la sí, figura es muy similar. Ah, muy padre. Y sí, 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 como que se alcanza a ver ahí, son triángulos equiláteros, dice, ¿verdad? Pero quitado como con ciertas curvas. sí, ajá. Mm, Pues sí, está muy Sí. interesante. Sí, está muy interesante. Bueno, para los alumnos también eh, es interesante ver este tipo de... Y con esto, maestra, que los pone a trabajar ahí con el GeoGebra y que ellos ven cuáles son los cambios y todo, ¿sí ha notado que entienden mejor la parte conceptual? La parte conceptual de las transformaciones, sí. Ajá. Al inicio, bueno, por ejemplo, yo, uno pensaría desde su propia experiencia que Ujú. lo van a poder hacer, ¿no? Asociando las transformaciones y eso, pero resulta que no, pues, o sea, no, al inicio sí como ahorita le indiqué a la maestra que solamente construyera, pero Ujú. si no se le da más información, el alumno, pues puedo unir polígonos y ya, ahí está lo que me están pidiendo, como que yo intento representar lo que me piden nada más. Entonces, pero si le da, bueno, le da ciertas indicaciones de que apliquen transformaciones, ahí es donde se conflictúan un poco. Entonces, yo tuve que crear otras actividades previas Ujú. para guiarlos primeramente a conceptualizar las transformaciones, pero también a cómo, digamos, asociarlas al GeoGebra, ¿no? De cuál es la dinamicidad que tienen en el GeoGebra. Y decir, por ejemplo, si ellos van a trasladar, pues primero tienen que conocer cómo deben de manipular el vector, dónde lo deben de ubicar
y ese tipo de preguntas, por ejemplo, irles haciendo para que también ellos al final se queden con una idea de qué es la traslación y se queden con una idea de qué es la rotación, qué es la simetría. Entonces, a lo mejor lo podemos pensar para cualquier otro concepto matemático y decir, lo puedes, a lo mejor para ver ecuaciones también o funciones. Primero involucrarlos a experimentar, más que decirles, esta es la definición. Yo no les di la definición de qué era una traslación ni de qué era una rotación. Yo a ellos, pues primero los puse a trabajar con el GeoGebra y haciéndoles ciertas preguntas que los encaminaran, ¿no? Que los encaminaran y luego que ellos dieran una definición de qué es la traslación. Muy bien. Entonces, digamos que es otra manera de cómo los alumnos se pueden quedar con un conocimiento un poco más, digamos, intuitivo a lo mejor, si queremos verlo así, pero también un poco más claro, al menos para ellos, ¿no? Sí, que sea más significativo, ¿no? O sea, ya es algo que, pues de alguna manera ellos fueron construyendo a través de sus preguntas, a través de la observación, y ya hay como, no sé, un respaldo, ¿no? Para ellos. Ya no es nada más, Sí. pues la maestra me dio la teoría y ya. O me dio la fórmula para hacerlo y ya. Ajá, no. Fíjate que ahorita estoy dando un curso que se llama Razonamiento Matemático en la carrera de actuaría, aquí en la Universidad de Querétaro, la Autónoma. Y bueno, es algo muy curioso, pero bueno, yo creo que es su enseñanza que han tenido siempre los alumnos. Eh, em, Ellos, por ejemplo, llegó el momento en que una alumna me dijo, maestra, ¿es que me puede dar las soluciones de los problemas para estudiar para el examen? Entonces, así me dijo, me escribió un correo, ¿no? Y resulta, bueno, que en razonamiento matemático, como el nombre lo dice del curso, pues es es resolución de problemas, resolución de problemas. Ahora sí que, pues, éntrale como puedas, con todas las herramientas que tengas. Obviamente los vamos viendo en la clase, las diferentes soluciones que ellos proponen, pero también la que yo propongo. Y bueno, me sorprendió esa idea porque entonces eso me dice que los alumnos están acostumbrados, o bueno, al menos esta alumna pues está acostumbrada a trabajar solamente con fórmulas o que le digan cuál es el procedimiento y ella lo replica. Sí. Entonces, y le digo, es que no hay una única solución, tú puedes resolverlo de otras maneras, puedes usar álgebra, puedes usar cálculo, puedes usar lo que tú quieras, ¿no? Pero al final tienes que llegar al mismo resultado. Entonces, estamos viendo como quien dice en este curso de todo un poco, de tanto cosas que vieron en la prepa, y cosas que ya van encaminadas más hacia sus cursos de álgebra superior o de cálculo 1 y eso. Entonces, como que estamos viendo un poco de todo, de álgebra, de geometría, de probabilidad, de sistemas de ecuaciones y eso. Entonces, en realidad el curso está interesante porque pues ves de todo. De todo, un poquito Y de todo. y se presta pues también para enseñarles esta parte del GeoGebra y todo esto, aunque a veces me salen con que dicen que los problemas están muy difíciles, ¿no? Pero bueno, es que yo les digo, tienen que hacer uso de todas sus herramientas que tengan, que Claro. conozcan, grafica, usa tablas si quieres, haz lo que tú quieras, pero haz una solución. Y lo importante también es enseñarles que una cosa es que ellos lo razonen, lo piensen cognitivamente, pero también cómo lo transmiten, cómo lo explican. Claro. Porque yo, por ejemplo, me estoy fijando mucho y hago mucho hincapié en sus procedimientos.
y le digo, a ver, si quiero procedimientos detallados, ya sea que lo escribas algebraicamente o si no lo puedes expresar de otra manera, pues dímelo con tus palabras. Si hiciste una conjetura o una deducción, escríbelo con tus palabras solamente para que yo lo entienda. Acuérdense que están explicando la solución de un problema para que otra persona lo pueda entender. Entonces, si ustedes no me entregan, les digo, si ustedes no me entregan la explicación que lleve un razonamiento lógico, pues yo no le voy a entender el problema. Entonces, así hayas puesto la respuesta correcta, claro. si tu razonamiento que hiciste en el procedimiento no es claro, simplemente no se entiende y solo pusiste la respuesta final porque sabes que esa es la solución o porque alguien te la pasó, pues entonces yo no sé si eso para ti también es claro, ¿no? Entonces, reviso procedimientos, o sea, también digo, bueno, me consume un poco más de tiempo, pero al menos me fijo en qué solución hicieron y puedo darles una retroalimentación, decirles este problema te salió mal o aquí solamente te equivocaste por esto, pero tu idea está bien. Entonces los mismos chicos han propuesto sus ideas de manera aritmética, por ejemplo, de manera intuitiva, nada más, porque les falta un poco más de esas herramientas que debieran tener, ¿no? De Sí, esa cómo parte. explicar también, cómo justificar. Exacto, de justificar. Sí, y transmitir también sus ideas, como dice, ¿no? Porque eso también es muy importante y a veces dicen, no, pues es que dio 5, pero ¿por qué 5? Y ya, ahí es donde uno los agarra en curva, o sea, no, pues no sé, Exacto. 5. Y sí, Sí. sí, a veces esa forma es muy enriquecedora para trabajar, Ajá. pero sí Sí, consume sí, mucho y por tiempo. ejemplo, consume mucho tiempo y, por ejemplo, lo que hago también en las clases es preguntarles, o sea, dejé, por ejemplo, una lista de problemas y les digo, a ver, creo este problema todos lo tuvieron mal, por ejemplo. Vamos a verlo en clase. Lo comentamos o les pregunto, a ver, ¿cómo resolverían este problema? Y ya todos empiezan a dar como la lluvia de ideas, ¿no? Sí. ¿No? De que pues yo haría esto, esto. Y bueno, ese es un camino. Y hay alumnos que dicen, bueno, es que yo lo hice así como de manera mental y esto, y digamos que se quedan con un procedimiento aritmético, pero no tratan como de generalizar, que eso es una parte, un proceso importante en las matemáticas, de tratar de generalizar, ¿no? Porque yo puedo tener para un caso y me puede servir para un caso, pero Nada si más. ahora yo te doy todo un conjunto de datos, de N datos, ¿qué vas a hacer con eso? O quiero que me encuentres la expresión para el valor N, por ejemplo, ¿cómo lo encuentras? Ajá. Entonces ahí es donde ellos ya se les complica un poco. Ujú. Sí, donde ya no lo vimos. Sí. Ya Ajá. nos dicen, ya, usted explicó este ejercicio, pero no uno así, yo así de que, Sí. muchachos, pero es el mismo tema, que vamos a hacer un proceso similar, o sea, no ha cambiado el concepto y bla, 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 y ya, y o sea, ese camino es un poquito más complicado y demandante, Sí. y, por ejemplo, en este semestre tenemos grupos de casi 40 estudiantes, o sea, Ujú. son grupos muy grandes. Yo supongo que ahorita por esta cuestión de que es virtual y no nos tienen que meter en un salón, se Sí. presta a eso, pero pues sí, a veces sí, digo, es enriquecedor porque a lo mejor son muchas ideas, pero a veces no se alcanza tampoco mucho tiempo como para ver procesos Ujú. para todos, ¿no? Sí. Sí, es un Exacto. poquito más demandante. Sí. Yolanda, ¿ya terminaste? Sí, ya. Ah, ok, bueno. ¿Nos puedes compartir otra vez pantalla y Sí, claro. tratar de platicarnos qué fue lo que hiciste? Ahí está. ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, lo que Sí, ya. hice fue primero con polígono regular, generar dos octágonos y el cuadrado. Ujú.
Ok. Ya usé puras traslaciones y ahora Ujú, sí creo que ya no se deformó. ujú. Ok. Ya creo que quedó Sí, bien. esa es la idea, ¿no? Y Ajá, bueno, yo creo que ahí fue un poco más sencillo porque si ubicas los vectores de manera horizontal, pues generas todos los que están a la derecha, ajá, todos los que están a la izquierda. Si pones ajá, los vectores verticalmente, entonces ahora los de arriba y los de abajo. Pero aquí la idea importante es de dónde a dónde ubicas esos vectores, que creo que, bueno, pues tú ya diste con eso. Y bueno, en este caso, aquí los alumnos lo que intentan hacer es como también, como ya tienen una idea de cómo debieran ubicar los vectores, entonces, bueno, pensando en las actividades que yo apliqué y desde mi propia experiencia, ya ellos tratan de identificar dónde poner los vectores, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien tu construcción. Entonces, ok, yo voy a compartir ahora mi pantalla, en donde ajá, voy a mostrar la otra construcción. Había puesto dos, entonces, a ver, permíteme. Esta era la otra. Y bueno, aquí esta yo ya la tenía hecha por cuestión de tiempo. Entonces, pero digamos que el patrón aquí que se repite es el de un hexágono, cuadrado, triángulo y cuadrado. Ese es el patrón. Entonces también apliqué pura traslación. En GeoGebra podemos encontrar algo que se llama protocolo de construcción, que es esta columna que marca aquí. Entonces, si yo me fijo en el protocolo, me puedo regresar al inicio y puedo ir dándole aquí, siguiente, siguiente, y me va mostrando qué fue lo que yo hice. Entonces, si yo le doy así de manera más rápida, construí todos los polígonos y después ubiqué esos dos vectores y con esos vectores trasladé. Fui trasladando todos los demás. Entonces, si se fijan, esos se generaron solo con esos dos vectores, pero ahora quería trasladar hacia los lados diagonales, por ejemplo. Entonces, aquí, pues igual, puse otros vectores con diferente dirección y ahora me generó esos, ¿no? Y ahora ocupaba la de las otras diagonales, entonces ubiqué otros vectores y así fue como lo fui ampliando, ¿no? Entonces ahí, y llegué a esa construcción también. Entonces, pero la idea importante es cómo ubicar esos vectores. Entonces ya si quieres, pues tú lo puedes hacer en tu casa o ya con más calma por tu cuenta y, y ya esa queda como una actividad extra, ¿no? sí, claro. Bueno, ahí ya vimos la construcción usando octágonos y cuadrados y la otra usando hexágonos, cuadrados y triángulos. Y asimismo podemos pensar en todos los semirregulares y tratar de generarlos, ¿no? Entonces voy a compartir otra vez mi presentación. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, entonces, igual, voy a darle en modo presentación. Y bueno, aquí también había colocado algunas sugerencias de construcción, en donde, bueno, primero generamos este polígono, digamos el polígono base, y luego consideramos los vectores y con eso fuimos trasladando. Estas son las preguntas que respondiste, Yolanda, en sí, GeoGebra Classroom. Ok, ajá, bueno, como una tercera parte de este taller, vamos a pensar en considera o consideras que sería necesario modificar las actividades 1 o 2 para formularlas directamente a los alumnos por ser complejas.
Pensando en alumnos del nivel medio o de nivel secundaria, que es donde se estudian pues ya estos conceptos de las transformaciones isométricas. Entonces, ¿de qué manera se podría modificar? Quisiera escuchar alguna idea, no sé si nos quieras compartir, Yolanda, o Bueno, quisieras primero redactar como una idea y después no, decir. Okay. bueno, a mí me parecería importante primero identificar para el tipo de figura, por ejemplo, para las rotaciones, dónde están los ángulos dónde están los puntos, los vértices de rotación Uh-huh. y qué ángulos son, dependiendo de si es un triángulo, un hexágono, un cuadrado, etcétera. Uh-huh. Y también identificar las traslaciones, cuáles son las traslaciones las direcciones que se necesita trabajar. Primero identificarlas y lo mismo para los ejes de simetría. Si tiene ejes de simetría y cuáles serían los indicados antes de que el alumno empiece a hacer todas las construcciones. Ok, O sea, entonces, hacer a lo mejor un poquito de teoría y sobre uh-huh. papel identificar ahí estos tres, estos tres elementos y ya después que tengan ellos una idea de qué se va a hacer, entonces ahora sí, con GeoGebra. Uh-huh. Ok, bueno, ajá, esa es como la idea, ¿no? De que primero, si al alumno le decimos, ¿sabes qué? Constrúyeme este teselado regular o este semirregular, pues yo tendría que pensar primero, ¿y qué se le va a ocurrir al alumno hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor de primer momento, ni siquiera va a saber que tiene que usar un centro de rotación, en el caso de que aplique rotación, o si va a aplicar traslación, perdón, pues a lo mejor tampoco va a saber dónde ubicar los vectores. Entonces, esa es como la idea de que primero consideremos ciertas actividades previas que le indiquen al alumno eh, cómo manipular cada una de las transformaciones o cómo experimentar con ellas. Por ejemplo, este ejemplo que nos das tú, Yolanda, de trabajarlo primero con material manipulable, también es una buena idea, porque entonces primero como que lo llevas a un nivel como más básico de que observen que hay una transformación involucrada y después de manera dinámica cómo lo podrían realizar. Entonces, bueno, estas actividades pues están pensadas para estos niveles, nivel de secundaria, nivel bachillerato, y bueno, con la idea de que también como docentes nos permita ver las transformaciones o este tópico usando las transformaciones del GeoGebra. Así que, bueno, creo que el taller se va a terminar un poco más rápido porque, bueno, yo pensaba que iba a haber un poco más de audiencia y, bueno, aquí pensaba que las participaciones iban a ser más y bueno, eso nos iba a generar un poco más de tiempo. Entonces, bueno, las reflexiones con las que nos quedamos y que bueno, y que además alguna que me gustaría escuchar por parte de ti, Yolanda, es bueno, yo comparto estas, en donde el uso de las herramientas de las transformaciones del GeoGebra permite una mejor comprensión de los teselados, ¿no? Y también el GeoGebra, pues a su vez, es un recurso por el cual nos permite conceptualizar los objetos geométricos que están involucrados. En este caso, pues el de las transformaciones. ¿Alguna reflexión final, Yolanda, que tú Sí, pues quieras aportar, por favor? sí, ya ve que le había comentado que había yo llevado un curso sobre teselaciones, Uh-huh. pero ahora sí que fue muy teórico porque ayer trabajábamos un poquito de matrices, Uh-huh. de Okay. grupos, y empezamos desde el triángulo, ver
cuáles serían los centros de rotación para que no se deformara la figura. Después trabajamos un poquito sobre traslaciones, después sobre reflexiones, y ahora sí que lo hacíamos en papel, bueno, básicamente en papel, e identificábamos, por ejemplo, en algunas figuras de Escher, dónde estaban los centros de rotación, los de simetría, etcétera, ¿no? Y ya al final, las actividades que nos dejaban de trabajar un poco en GeoGebra, pues como que, o sea, siento que eso se quedó así como que en remojo, pero ya con este curso que nos dio usted, pues ahora sí que se completó la parte teórica con la parte Ok. de GeoGebra, de hacer aquí las teselaciones, ¿no? O Sí, sea, fue un complemento. sí, inclusive pues puede, bueno, en su caso, poner a trabajar a sus alumnos en este tipo de actividades, construyendo otros, ¿no? O usted misma practicar un poco más sobre la construcción de otros semirregulares, y intentar relacionar como esta parte teórica que usted ya conoce con esta parte geométrica, dinámica y bueno, pues pues las ideas ahí está y bueno, ese era el propósito del taller, que se quedara con las ideas claras de cómo manipular en el GeoGebra estas transformaciones y cómo pues también pensar en actividades para los mismos alumnos, ¿no? Para cuando los alumnos pues tengan que conceptualizar las transformaciones de una manera pues en un contexto que son los teselados. Entonces, Okay. bueno, yo podría como mostrarle unos applet que yo construí para unas actividades, los cuales, a ver, permítanme si compartir, los cuales, por ejemplo, que es para ver lo de la traslación. Entonces, a lo mejor empezar explorando con un applet que le permita al alumno manipular solamente un vector y ver cuándo ese polígono queda acoplado al otro. Entonces, identificar que la medida del vector pues tiene que ser la misma cuando quede acoplado. Lo mismo puedo aplicar para el hexágono o para el triángulo. Para el caso de la rotación, también identificar, como ahorita usted comentaba, pues el centro de rotación, el ángulo que voy a rotar y esos elementos que necesito, ¿no? Para llegar a la construcción tanto de los regulares como de los semirregulares. Entonces, bueno, esas son las ideas y bueno, creo que ese, hasta aquí por mi parte sería todo. Sonia, el tiempo, a lo mejor todo fue muy rápido, pero bueno, yo esperaba que hubiera más participantes Sí, de, sí, maestra, pero igual fue algo muy enriquecedor. O sea, de mi parte le agradezco la información. Ya por ahí también estuvimos platicando de algunas ideas. Si usted quiere, pues terminamos el taller ahorita. Yo igual mando las listas de asistencia por parte de Yolanda Martínez. Y pues nada más tendríamos que dar el cierre formal si ya no hubiera ninguna pregunta o ningún comentario. Yolanda, pues entonces te cedo la palabra por si quieres comentar algo, alguna reflexión final o algún comentario o alguna duda. No, pues agradecerle mucho el curso porque esto ahora sí que vino a enriquecer mi conocimiento de las teselaciones, no solo con la parte teórica, sino con GeoGebra, La que tenía parte yo ciertas didáctica. fallas. Sí, 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 la Ajá, verdad sí le agradezco ok. muchísimo su curso, ¿no? De nada, para eso estamos y qué bueno que le sirvió y que esto pues en su momento lo va a seguir aplicando o llevando a la práctica. Entonces, le agradezco mucho a usted por asistir
porque bueno, nuestra única participante, la verdad, Bueno, pues, no, no esperaba esto, a pero veces así así son las pasa, cosas, así pasa. así es. Ujú, sí, bueno, pues Sonia, si tienes algo más que comentar, pues pasaríamos a la parte del cierre. Perfecto, muy bien, maestra. Entonces, pues igual también por mi parte, agradecerle por el curso. Le digo que ya voy a ir por la calle, viendo Pensando, teselaciones. Sí fue un curso muy interesante. Pues aquí de alguna manera, pues ahí con algunas dudillas, yo, mm, pues no es una parte de lo que yo trabaje, pero le digo, o sea, es algo nuevo y todo, pues igual todo se agradece, fue muy interesante y por ahí le digo, ya me llevó nuevas nociones, ¿no? sí, Este, también la idea era, bueno, si hubiera habido más participantes, pues que los demás pudieran compartir ideas o reflexiones sobre las construcciones. Y bueno, ahí se nos iba a ir un poco más de tiempo, pero pues no consideré que quizás íbamos a ser mínimos. Entonces, el mínimo. Muy bien, lo bueno es que sí salimos adelante y compartió la información al menos con nosotras, que sí Sí. nos será de ayuda. La maestra Yolanda lo pondrá en práctica y le digo que yo por ahí ya iré viendo teselaciones en cualquier lado. Ok. Bueno, pues les agradezco mucho a ambas. No, muchas No, gracias a gracias a usted. usted, maestra. Nada más voy a dar el cierre formal para agradecerle. Ujú. Agradecemos a la maestra Guadalupe Morales su presentación en este taller titulado La construcción de teselados semirregulares usando GeoGebra. El Sinvestav y la UACJ, a través de la maestría en matemática educativa y docencia, agradece su valiosa aportación en este 12º encuentro sobre la enseñanza del cálculo, ciencias y matemáticas. Muchísimas gracias, maestra. Le vamos a mandar por aquí Muchas unos gracias. aplausos virtuales para que Gracias a puedan ustedes. estar apareciendo. Un gusto haber trabajado con ustedes estas horas y pues gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias a ustedes y al evento, a los coordinadores por esta invitación. Y pues bueno, ya en otro momento pues estaremos también colaborando, participando. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Que Hasta tengan luego. Gracias bonita a noche. ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente.